Shalom y bendiciones, Shalom Alejen a todos ustedes y bienvenido a un programa más Descubriendo los Tesoros de la Torá. Les saluda y les bendice el Roé, el pastor rabino Alexander Barreras de la comunidad hebraica y profética Casa de Israel. Nos encontramos aquí en la ciudad de Charlotte, Norte Carolina, y para nosotros pues es un privilegio poder extender a través de estos medios la palabra del Todopoderoso. Y hoy traemos una enseñanza que hemos titulado La Navidad versus Hanukkah, ya que en este mes secular, del calendario secular, es decir, diciembre, llegan dos festividades. Una por parte de nuestro pueblo Israel, llamada Hanukkah, que viene de la palabra Hanu, que quiere decir descanso, y Christmas o Navidad, que es una festividad que la celebran prácticamente muchas naciones. Y vamos a ver a través de la luz de las Escrituras la realidad y la verdad de lo que celebramos los llamados los santos, los escogidos por Dios, cuando Dios nos ha llamado a vivir en su santidad. Y no quiero antes comenzar esta enseñanza sin primeramente leer un verso y dar comienzo con una oración. En el libro del apóstol Juan, capítulo 8, verso 32, la palabra dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad, lo que es la palabra emet, conoceréis la emet, la verdad, y la verdad os hará libre. Y vamos a entrar en un momento de oración para que el Todopoderoso, a través de su Espíritu, pueda impartir y abrir nuestros corazones y nuestra mente para entender esta verdad, que aunque a muchos nos va a traer edificante, va a ser algo edificante y va a ser de exhortación, para otros quizás se van a sentir un poco encontrados en su tradición y en sus costumbres. Bendito eres Abba Kadosh, Avinu Malkeinu, Padre Celestial, Ribono Shel Olam, Amo del Universo, a quien rendimos nuestro servicio, a quien te adoramos, Abba Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y Elohim de Jacob, al Dios Todopoderoso, al Dios de Israel. Padre, abre el entendimiento y el corazón de todos los que están mirando este video y escuchando este CD, que sean bendecidos a través de tu palabra y a través de tu verdad, a través de tu Santo Espíritu, Señor, que redarguye y corrija, Señor, Padre Santo, errores, Padre, doctrinales y tradicionales que hemos celebrado, hemos venido practicando, Padre, pero que a ti no te agrada. Y queremos agradarte, Padre eterno, y que a través de este mensaje humilde, Señor, pueda llegar esta palabra de vida a muchos corazones. Esto te lo pedimos en el nombre y por los méritos de nuestro Mashiach, Yeshua, Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, es un tema bastante controversial para algunos. Para otros es un tema muy, pero muy importante. Conocer más acerca de las aceptaciones que ha tenido la iglesia por muchos años a través de costumbres que vienen de otros sistemas. Cuando hablo de otros sistemas, estoy hablando del sistema babilónico, de los imperios como Roma, Grecia, Egipto, Medo-Persia, de algunos de estos imperios que en los tiempos de el Mesías y antes, pues tenían o ejercían una influencia muy fuerte con sus costumbres y sus adoraciones a diferentes tipos de dioses. Vamos a hacernos 7 preguntas en esta hora y vamos a contestar estas 7 preguntas. Bendito Beidrat Hashem, bendito sea el Eterno. La Navidad se celebra el 25 de diciembre, lo que se conoce como el natalicio, la natividad o el nacimiento de alguien. En cambio, en Hanukkah
nosotros, el pueblo judío, el pueblo hebreo, celebramos el 25 de Kislev, lo que es la festividad de la dedicación a la fiesta de las luces, el cual vamos a leer más adelante en el libro de Juan, capítulo 10, verso 22, y donde realmente Miriam, la madre del Mesías, pues queda, ella concibe para ese tiempo. Así que la pregunta número uno que queremos hacernos todos es la siguiente: ¿es la Navidad un precepto, un ordenamiento o un mandato? ¿Aparece escrito en la Biblia? ¿Fue ordenado por los apóstoles después del Mesías? Esa es la pregunta número uno. La número dos: ¿está permitido adorar árboles o plantar árbol o cortar un árbol y decorarlo? Número tres: ¿quién es San Nicolás, el más conocido como Papá Noel o Santa Claus? ¿Dónde aparece este personaje en la Biblia y cuál es su rol? Número cuatro: ¿quién celebra las fiestas santas bíblicas? ¿El pueblo escogido o el mundo? Número 5, ¿está permitido mentir y crear historias a nuestras generaciones, a nuestros hijos, historias falsas como Santa Claus trae regalos a través de la chimenea, ¿verdad? ¿Y quién es este personaje Santa Claus? También vamos a hablar de él. Número 6, ¿no creen ustedes, mis amados, que los apóstoles tuvieron bastante tiempo para escribir preceptos de celebrar el nacimiento de Jesús? Si fuera realidad que el 25 de diciembre nació Él, y también lo concerniente a la celebración del 24 llamado Nochebuena. Estaremos hablando también de este tema. Y número 7, ¿por qué aquí en los Estados Unidos, hasta los años 1700, hasta el siglo XVII, era prohibido celebrar esta festividad que se remonta a cientos de años antes de la venida del Mesías? Es decir, en los Estados Unidos, solamente en 2 estados, incluyendo Massachusetts, en 1639 se celebra por primera vez, aceptan esta festividad, pero solamente en 2 estados en los Estados Unidos. A partir del 1700 es que en todos los Estados Unidos comienzan a aceptar esta festividad, ya que creían que esta festividad no tenía realmente ningún tipo de violencia y lo aceptaron como una tradición. Vamos a ver qué hablan los profetas, bendito sea el Santo Dios de Israel, ¿verdad? Y dónde comienza, bendito sea el Eterno, dónde se acepta. Tengo algún tipo de información que he podido recopilar, bendito sea el Eterno, a través de muchos datos, enciclopedias que hemos nosotros buscado. Para comenzar, el Papa Julio I, estamos hablando del 337 y 352 después de Cristo, el emperador Honorio, 395 y 423 después de Cristo, y el emperador Justinianos, 529 después del Mashiach de Cristo, fueron los protagonistas de impulsar la idea de que la Iglesia aceptara esta tradición el 24 de diciembre del 440, y fue aceptada esta idea oficialmente a través de un monje llamado Dionisio el Exiguo en el 540 después de Cristo de Mashiach, el cual cometió errores de cálculos de fecha, y por eso muchos creen que Yahshua, conocido como en el mundo occidental como Jesús, no nació para esta temporada. Vale destacar también, bendito sea el Eterno, que el Papa ahora mismo Benedicto, que sacó un libro recientemente, él también descarta la idea de que este nacimiento sea oficial el 25 de diciembre. ¿Qué dice la Torá, las Sagradas Escrituras, con respecto a esto? La Sagrada Escritura, la palabra de Dios,
nos insta a nosotros realmente adorar a el Elohim, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero tengo algunas, antes de pasar a la Sagrada Escritura, todo lo que nos habla, quisiera también darle algunas referencias más acerca del origen del árbol de la Navidad, de Santa Claus, el Papá Noel, que es San Nicolás, el Niño Jesús, y también el intercambio del regalo. Como decía anteriormente, la Navidad se deriva de la palabra natividad o natalicio. Para nosotros, claramente, sabemos que el Mesías tabernaculizó en un cuerpo y fue en la fiesta de Yom Sukkot de los tabernáculos, y lo vamos a explicar más adelante. Ahora, según la Enciclopedia Católica de la edición del 1911, dice lo siguiente acerca de la Navidad. La Navidad no estaba incluida entre las primeras festividades de la Iglesia. Los primeros indicios de ella provienen de Egipto. Las costumbres paganas relacionadas con el principio de enero se centraron en la fiesta de la Navidad. Claro que esta tiene que ver con la adoración al dios Ra, al dios Ra, que es el sol, que es una de las deidades más fuertes que tenía el imperio egipto y adorada. Además, en este imperio egipto era adorado Isis y el niño, así se conocía en Egipto. También Semiramis y su hijo Tamuz. También Isis y su hijo, llamado así Dios, conocido también por el faraón, porque el faraón se creía también un dios, un tipo de dios. Vamos a leer algo más cerca también de otra enciclopedia, en este caso la Enciclopedia Británica del 1946, la edición 1946. ¿Qué dice esta enciclopedia? Dice: Orígenes, uno de los padres de la Iglesia Católica, reconoció la siguiente verdad: no vemos en las Escrituras que nadie haya guardado una fiesta ni celebrado un gran banquete el día de su natalicio. Solo los pecadores como Faraón y Herodes celebraban con gran regocijo el día en que nacieron en este mundo. Eso es lo que están diciendo ciertas autoridades de la Iglesia Católica, pero no estoy hablando ahora mismo de los profetas a quien Dios le dio realmente el permiso, la autoridad para hablar. También en esta enciclopedia británica en 1946 dice: la Navidad no se contaba entre las antiguas festividades de la Iglesia. No fue instituida por Jesucristo, ni por los apóstoles, ni por autoridad bíblica. Fue tomada más tarde por el paganismo. Ahora, la Enciclopedia Americana, edición 1944, esta es la Enciclopedia Americana, edición 1944, dice lo siguiente: la Navidad, de acuerdo con muchas autoridades, no se celebró en los primeros siglos de la Iglesia cristiana, ya que la costumbre del paganismo en general era celebrar no el natalicio, sino la muerte de personas importantes como la Pascua o la Pesa, el Passover, instituida por autoridades bíblicas del Nuevo Testamento. En una conmemoración de la muerte de Cristo, en memoria de este acontecimiento, el nacimiento del Mesías se instituyó como una fiesta en el siglo IV. En el siglo V, la Iglesia occidental dio orden de que fuese celebrada para siempre en el mismo día de la antigua festividad romana, en honor del nacimiento o del natalicio del sol, ya que no se conocía la fecha exacta del nacimiento de Cristo. Imagínese usted hasta el siglo IV, es decir, ¿qué sucedieron con los primeros 400 años después de Cristo? ¿Por qué no se celebraba esta festividad si fuera real? ¿Por qué los apóstoles no la celebraron por los próximos 100 años después de la ascensión del Mesías? ¿Cómo sabemos que el Mashiach, el Mesías, nació a finales de septiembre o principios de octubre en la fiesta de Yom Sukkot? Bueno, queremos decirle
a diferencia de que se cree que nació para esta festividad el Mesías, yo puedo a través de la Escritura mostrarle que el Mesías no nació, nunca nació en el mes de diciembre. Y es muy fácil, la Escritura nos enseña. Por ejemplo, en Lucas 2:8 nos muestran cómo habían pastores que vigilaban y guardaban su rebaño en las vigilias de la noche. Los pastores no pastaban sus ovejas en diciembre, ya que era una estación muy lluviosa y muy fría. Según Cantares 2:11, Esdras, libro de Esdras, capítulo 10, versos 9 y 13, el invierno era la época de lluvia, la cual era imposible para los pastores mantener su rebaño. Era una costumbre antigua de nuestro pueblo hebreo de aquellos tiempos sacar sus rebaños a los campos y desiertos alrededor del tiempo de Pesaj o de la Pascua, principio de la primavera, y traerlos nuevamente a casa al comenzar las primeras lluvias a principio de octubre. En Lucas 2:8, vamos a leer el libro de Lucas, capítulo 2:8, dice así la palabra del Todopoderoso: habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Dice, le doy nuevas de gran gozo. ¿Por qué? Porque la fiesta de Yom Sukkot, o conocida como la festividad de los tabernáculos, es conocida como la festividad del regocijo, entre otros atributos que tiene esta festividad de Yom Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. La palabra concuerda con Juan 1:14 cuando dice, y el verbo se hizo carne. En otras palabras, Yahshua, el Mashiach, quien es el verbo según Juan 1:1, tabernaculizó en un cuerpo humano para así ejercer la misión y la función que traería el Mashiach a la tierra. Así que es importante de que ustedes puedan notar y ver toda esta importancia. Bendito sea el Eterno. Ahora, vamos a hablar un poquito más acerca de, bendito sea el Eterno, de lo que es esta falsa adoración que, como bien leímos anteriormente, fue adoptada por el Papa Julio, el emperador Honorio y el emperador Justinianos. Y estamos hablando en fecha del 352, 395 y 529, y fechas como 440 después de Cristo, que fueron adoptadas, bendito sea el Santo Israel, por la autoridad de la Iglesia Católica. Esto no quiere decir en ningún momento que es un permiso dado del cielo, sino que se atribuyeron ellos mismos esa autoridad de reemplazar ciertas festividades como el Shabbat, ¿verdad?, por el día del sol domingo. Algunos tipos de festividades aceptaron paganas de otros gobiernos, otros imperios, otros sistemas, y, ¿verdad?, y también anular lo que son las festividades bíblicas, que son las fiestas del Señor que aparecen en Levítico 23. Constantino, un hombre que según él tuvo una revelación del cielo de una cruz, pues aceptó en aquel momento el cristianismo, quería formar la idea o lo que se llama el nuevo orden mundial y atraer todas las denominaciones, culturas, religiones, y hacer de ello un nuevo orden mundial donde todos fueran de una misma clase, en este caso cristianos todos, y no importando a quién adoraban ellos, sino que se unieran. Pero claro, este tipo de personas se unieron, se llamaron ser cristianos, pero
siguieron con sus raíces, sus tradiciones, sus costumbres paganas y introdujeron dentro de la iglesia sus falsa adoración a estos dioses, y la iglesia le dio la bienvenida, y lo que tenemos hoy es una adoración mixta dentro del pueblo escogido, si es que le podemos llamar así. Entonces, ¿de dónde comienza todo esto? Génesis 10:10 dice, habla de Nimrod. Nimrod, quien es un descendiente de Cam o de Han, como se habla en hebreo, fue un hombre poderoso cazador, pero fue un hombre que realmente fue en contra del propósito y los principios de Dios, de nuestro Padre Celestial, Elohim, y obviamente crearon un tipo de deidad. Nimrod, según la historia cuenta, Nimrod muere, es encarnado en Tamuz, hijo de Semiramis, y tienen que tener mucho cuidado porque debajo del árbol de Navidad siempre aparece una mujer cargando un niño, ¿verdad? Y esta mujer puede ser Semiramis cargando a Tamuz. Y vamos a hablar también del árbol de Navidad. Entonces, para mostrarles a ustedes que esta festividad de Christmas o Navidad no está relacionada con el nacimiento del Mesías judío, el Mesías de Israel, vamos a ir primeramente a donde está el patriarca, profeta y maestro Moshe Rabbeinu, Moisés, quien explica desde el libro de Deuteronomio, capítulo 16, realmente el cuidado que debería tener el pueblo escogido con las costumbres y leyes de otras nacionalidades, y que no nos mezcláramos con la adoración a otros dioses. Vamos a comenzar a ver qué dice la Torá con respecto a la adoración de objetos y figuras. En Deuteronomio 16, verso 21, comenzamos, y como ustedes pueden ver, estamos hablando prácticamente 3.300 años antes de Cristo, y miren cómo esta festividad ya pagana, obviamente, no de Israel, se hacía ya evidente. Vamos a leer Deuteronomio 16, verso 21, y dice así: no plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Yahweh, el Elohim tuyo, que tú habrás hecho, ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Yahweh tu Dios. ¿De dónde saca este concepto Moshe Rabbeinu? De no levantar ningún árbol, y menos en el altar donde se ministra la presencia del Todopoderoso. ¿Qué vemos hoy en televisión y en muchas iglesias? Exactamente lo contrario a lo que Moisés está hablando, o mejor dicho, Dios está hablando a través de Moisés. Se ven árboles en el altar. ¿Dónde más que en el altar lo pone? En el mismo altar lo pone, como yendo en contra de los principios y la voluntad del Eterno. Vamos a ver también Deuteronomio 12:2, que dice allí Moshe Rabbeinu: destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados, y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera, consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses, y raeréis su nombre de aquel lugar. Yo creo que más claro lo que está hablando la Escritura, bien fácil,
era un tipo de adoración muy antigua que se celebraba, y obviamente repetimos, la Iglesia Católica a principios de los siglos IV y V acepta esta festividad como una tradición dentro de la iglesia, pero bíblica no es. De hecho, no aparece en ningún lugar en la Biblia registrado como que nosotros debemos realmente celebrar esta festividad. No está escrito ni por ningún profeta, no está escrito por el Mesías, no está escrito por los apóstoles que siguieron al Mesías y los apóstoles que estuvieron con él. En ningún momento escribieron nada acerca de esto. Más bien, la Biblia nos ordena, nos da un mandato de celebrar lo que es la muerte y la resurrección, ¿verdad? Que eso aparece en 1 Corintios 11, donde nos habla de celebrar muerte, resurrección y también esperar con toda ansiedad, con todo deseo, la venida de nuestro Mashiach de Israel. Isaías 44, 19 también tiene un pasaje poderoso. Vamos al libro del profeta Yeshayahu, Isaías 44, 19. También estamos hablando de un profeta que escribió aproximadamente 700 años antes de la venida del Mesías. También vuelve a hablar acerca de esta costumbre pagana. 44, 19 dice: no discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. Haré del resto de él una abominación, me postraré delante de un tronco de árbol. Hace esta pregunta el profeta Isaías. ¿Por qué? Porque ¿qué se hace en la Navidad? Entre otras cosas. Mi amado hermano, estamos hablando la verdad con mucha sinceridad y transparencia delante del Todopoderoso y delante de ustedes para que ustedes puedan entender y que se le abran los ojos y sus oídos para poder escuchar esto. ¿Qué se hace como se acostumbra en Christmas? A partir de la Nochebuena se come puerco. El cerdo es un animal impuro. La Biblia lo dice en Levíticos 11. Entonces, como templo del Espíritu Santo, no podemos abominar este templo que es templo del Espíritu de Dios. Dios es celoso y Dios quiere que habitemos en santidad. Número uno. Número dos, se acostumbraba, el profeta dice más adelante, se acostumbraba también sacrificar debajo de los árboles un puerco, un cerdo, porque eso es un tipo de abominación. Recuerden que Antíoco Epífanes abominó también el templo de Jerusalén sacrificando un cerdo. Y eso es realmente es típico en estas festividades de comer cerdo y de tener un árbol. Yo sé que muchos de ustedes están diciendo, yo no me postro delante de un árbol, pero sí están de alguna manera recordando toda esta adoración pagana que se remonta a muchos años y que no tienen ningún concepto saludable para que usted lo tenga en su casa y enseñarle a nuestros hijos. Bendito sea el Santo Dios de Israel. También podemos ver a través de Jeremías capítulo 10, otro profeta que habla mucho, pero muchos años antes de la venida del Mesías, el profeta Yirmiyahu, remontándonos a unos, benditos sea el Eterno, a unos 585, 600 años antes de la venida del Mashiach. Él dice en el capítulo 10 lo siguiente, profeta Jeremías capítulo 10. Vamos a ver si usted puede captar esta idea de cuán claro y transparente está hablando la Escritura. Jeremías 10 dice lo siguiente: oíd la palabra que Yahweh ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dice el Eterno: no aprenderáis el camino de las naciones, ni de las señales
del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con burril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Aquí está hablando, ¿qué es ese árbol que se pone y se afirma con estacas y con martillos para que esté firme? Y después lo adornan. ¿De qué estamos hablando? Del árbol de Navidad. Quizás en aquellos tiempos antiguos, estamos hablando hace unos 2700 años, quizás lo hacían de una manera un poco diferente a lo que se hace, pero la costumbre es la misma. Así que no podemos nosotros cerrar los ojos como pueblo de Dios, que Dios nos llamó, como dice los 10 mandamientos que aparecen en Éxodo 20, no tendrás ningún Dios delante de mí. Vamos a leer ahorita más tarde esos 10 mandamientos. También Jeremías 17:2 habla de este tipo de adoración. Jeremías 17, verso 2 dice lo siguiente: mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos. El patriarca y el maestro Moisés está hablando de no postrarse ni levantar un altar de Ashera. Y el profeta Isaías y Jeremías están hablando el mismo tema. Y pareciera ser que esta costumbre había entrado dentro del pueblo de Israel muy fuerte, que estaban obviamente adorando a esta diosa Astarot, que no es otra Semiramis, también con diferentes títulos, Satanás tratando de buscar cómo poder sacar al pueblo escogido de la verdadera adoración. Recuerde que en Mateo 4, versos 10 y 11, Satanás le dice a Yahshua, al Mashiach, al ungido, escogido por Dios, enviado a la tierra, le dice: todos estos reinos yo te daré, y estas naciones si tú postrado me adorares. Satanás de alguna manera busca desconcentrar y desviarte de la verdadera adoración y la verdadera alabanza que merece el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tienes que abrir los ojos y leer las Escrituras. Las estamos leyendo las Escrituras y vamos parte por parte para que tú puedas realmente entender lo que Dios, el Hashem, el Eterno, te está hablando en este momento. Vamos a ver, hemos leído al profeta Moisés, hemos leído el profeta Isaías, hemos hablado del profeta Jeremías, pero vamos a hablar ahora del profeta Ezequiel, capítulo 20, verso 28. Vamos a ver qué dice ahora el Eterno a través de su hijo, el profeta Ezequiel, capítulo 20, verso 28. Y dice así su bendita palabra: porque yo los traje a la tierra sobre la cual había alzado mi mano jurando que había de dársela. Y miraron a todo collado alto y a todo árbol frondoso. Y allí sacrificaron sus víctimas. Y allí presentaron ofrendas que me irritan. Allí pusieron también su incienso agradable. Y allí derramaron sus libaciones. También es el mismo constantemente el mismo patrón de este sistema satánico, de este sistema de perversión, este sistema de iniquidad, este sistema que quiere realmente, repito, desviarlos a ustedes de la verdadera adoración del Santo bendito es. Lo primero que debe el pueblo de Dios es obedecer realmente los 10 mandamientos del Eterno y tener temor del cielo y arrepentirnos. El Eterno nos está llamando, el Eterno está llamándolos a ustedes, que hagamos teshuvá, que hagamos shuvá, que nos limpiemos, un tikkun, una rectificación de nuestras vidas y que regresemos al ven. El Eterno te está llamando, sal de ahí, de Babilonia, como dice
Apocalipsis 18:4. Salid de en medio de ella y no seáis partícipes de sus pecados. Salid, salid, dice el Eterno. Salgan de Babilonia. Nimrod fue el que creó este sistema babilónico de allí, de Babel, la torre de Babel que él levantó. Este sistema de babilónico, este sistema de falsa adoración fue levantado por nada más por esta deidad de Nimrod, Semiramis y su hijo Tamuz. Y eso es lo que están cargado esa mujer en el niño. No es Miriam con Yeshua, ya que ustedes tienen que estar claros que la Torah, las leyes de Dios están diciendo que no podemos adorar ningún tipo de figura, ningún tipo de imagen, ni de lo que está en el cielo ni en la tierra. Vayamos un momento al libro de Éxodo, capítulo 20, para aquellos hebreos, Shemot, capítulo 20, y vamos a ver lo que dice allí la bendita palabra del Eterno. Recuerden que la palabra del Eterno no cambia. La hoja del árbol se cae, la hierba se seca, pero la palabra del Eterno permanece para siempre. Nadie puede cambiar la escritura, nadie puede cambiar las leyes. El anticristo tratará de cambiar estas leyes, pero no podrá, ni los tiempos, según Daniel 7:25, que más adelante vamos a escudriñar. Pero en Éxodo 20, Shemot 20, verso 1 dice: y habló Elohim, Dios, todas estas palabras diciendo: yo soy Yahweh tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Yud-Heh-Vav-Heh. Yo soy Yahweh tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Así que, qué importante es reconocer estos primeros mandamientos donde el Eterno dice: no te harás imagen, no te postrarás delante de otro Dios, solamente yo soy tu Dios, y que te saqué de donde, de Egipto, de la servidumbre, de la esclavitud, de la casa de Paró, del faraón. Bendito sea el Eterno. Ahora vamos a responder las primeras preguntas que hice. La primera pregunta que habíamos hecho con respecto a esta enseñanza, porque vamos a hablar también de Hanukkah, ¿es la Navidad un precepto, un mandamiento? La Navidad en ningún momento es un precepto o es un mandamiento, una ordenanza. Más bien es una tradición recibida por una cultura griega babilónica. Esto fue, obviamente, repito, aceptado por la iglesia a principios del 300, de los años 352, pero originalmente en el 440 y 529 fue como se oficializó esta festividad. Y les recuerdo también que en los Estados Unidos hasta los años 1700 era prohibido celebrar esta festividad para ellos. La pregunta número 2 es: ¿está permitido adorar árboles? La respuesta la encontramos en Deuteronomio 4, verso 15. Vamos al libro de Devarim, Deuteronomio 4, verso 15. Vamos a ver qué dice allí la Torah, las leyes del Eterno. Y dice así la palabra del Eterno: guardad pues mucho vuestras almas. Escucha cómo comienza hablando Moshe Rabbeinu, el maestro Moshe. Guardad vuestras almas. Guarden vuestras almas. Eso es lo que necesitamos nosotros. Guardar nuestras almas. Dios te ama. El Eterno te ama. Tú no necesitas celebrar otra festividad. Tú no necesitas adorar a otro Dios, excepto aquel que realmente nos formó, nos creó y nos dio la vida. Dice allí: guardad por vuestras almas,
Pues ninguna figura visteis el día que Yahweh habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Yahweh tu Dios os ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Pregunta número 2. ¿Se pueden tener árboles, estos tipos de luces y la decoración? No, en ningún momento existe un mandamiento de que nosotros coloquemos un árbol y le explico algo más allá de esta enseñanza. Los árboles que están poniendo en los altares y en las casas son árboles muertos, no tienen vida porque están separados de la raíz. Por favor, no hagan estas cosas. Es una tradición. Estudien las enciclopedias, estudien la Biblia, métanse en internet, estudien realmente qué usted está haciendo. Sea como los discípulos de Berea. En Hechos 17:11 allí aparecen los discípulos, cómo estudiaban lo que Pablo enseñaba por las escrituras, a ver si era cierto o falso lo que le estaba enseñando. No le diga amén a todas esas cosas que usted escucha. Por favor, ministros, tantos apóstoles, amigos que conozco celebrando esta barbaridad, esta festividad que Dios aborrece, usted celebrando con más de 30, 40 años de evangelismo y de ministerio, celebrando esta abominación, y no solamente usted como ministro y pastor enseñando esta abominación, sino también enseñando a otros discípulos también a cometer el mismo error que usted está cometiendo. Pero quiero decirle, el Eterno es bueno, y el Eterno realmente nos habla. Y algún ministro dice, Dios me habla. Yo no sé si Dios o cuál Dios te hablará a ti o tú adorarás. Pero hace años yo también celebraba porque venimos de muchas raíces católicas nosotros. Y recuerdo hace años mi bella esposa compró un árbol y lo decoró. Llegaron todas aquellas cajas llenas de bolas. Y yo estaba estudiando ya la Biblia más a fondo. Estoy hablando hace varios años. Y el Eterno me habló y me dijo que eso era una abominación. Yo fui y tomé todas aquellas cajas de bolas y yo la podía haberse regalado a alguien. Créeme que había una inversión más de casi $200 en decoraciones para ese árbol. Pero yo lo podía haber regalado, pero no lo regalé, porque lo que yo no deseo para mí, tampoco lo deseo para otro. Es decir, si hay algo malo, no se lo voy a pasar a alguien. Yo fui directo al latón de la basura y cuando lo tiré, yo hice una declaración. Yo dije, solamente a Elohim adoraré y a él serviré. Y cuando yo a mi esposa le hablé, mi esposa es nacida en Nueva York, el lugar donde se levantan este árbol de Navidad más grande por todos los años en el Rockefeller Center. Y realmente, pues, yo quiero hablarle al pueblo de Dios. Es decir, si las personas del mundo que celebran esta festividad la quieren celebrar, que la celebren. Pero estoy hablándole al pueblo realmente que ha sido apartado por la sangre del Cordero. Al pueblo que realmente ama al Eterno. Vamos a ver la pregunta número 3. ¿Quién es este San Nicolás, el más conocido como Santa Claus? Realmente este personaje que también se celebraba el 6 de diciembre y que más tarde se introdujo también en esta festividad. Es decir, el personaje de Santa Claus no estaba
en la festividad del 25 de diciembre, pero sí, de alguna manera se arreglaron para traer todo lo que es la Navidad, Santa Claus, todas estas cosas en una misma. Amén. Conocido como Papá Noel, ¿verdad? San Nicolás fue un obispo católico del siglo IV también. La Enciclopedia Británica, edición 11, volumen 19, y están en las páginas 648, 649, usted lo puede estudiar. Enciclopedia Británica, edición 11. Dice que San Nicolás era un obispo de Mira, santo venerado por los griegos y los latinos el 6 de diciembre. Se dice que una leyenda según la cual regalaba clandestinamente dotes a 3 hijas de un ciudadano pobre. Dio origen a la costumbre de obsequiar regalos en secreto en víspera del día de San Nicolás, 6 de diciembre, fecha que después se cambió al día de Navidad, de allí la asociación de Navidad con Santa Claus. Bueno, lamentablemente el protagonista de Christmas no es Yeshua, Jesús como se conoce, sino es Santa Claus. Así como en Thanksgiving. ¿Quién es el protagonista de Thanksgiving? El pavo. El protagonista de realmente de Christmas es Santa Claus. Muy poco escuchan hablar del verdadero Mesías de Israel. ¿Por qué? Porque esta festividad no está en ningún momento, se adjudica o tiene que ver con las festividades del pueblo de Israel, número uno. Y nosotros como pueblo de Israel fuimos llevados varias veces cautivos y obviamente hemos aprendido la lección y definitivamente solamente obedecemos, respetamos y adoramos al único Elohim. Como decimos siempre, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kivou, Malchuto Leolam Baed. Bendito, escuche Israel, nuestro Dios uno es, y bendito sea su nombre y su reino glorioso por siempre. Amén. Así que nosotros somos un pueblo apartado, un pueblo de sacerdotes para ministrar en su presencia, no en la presencia de otros dioses, un pueblo de reyes también. Bendito sea el Eterno. Así que nosotros tenemos una responsabilidad de enseñar y educar al pueblo. La pregunta número 4, ¿quién celebra las fiestas santas bíblicas? ¿El pueblo escogido o el mundo? Bueno, las fiestas bíblicas proféticas las celebra el pueblo de Israel, obviamente. Las demás festividades las celebra el mundo porque ellos no han entendido todavía o han podido abrir sus ojos para poder entender. En 2 Corintios 4:4, allí claramente dice la Biblia, porque el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Así que el Dios de este siglo, a quien le dijo a Yeshua, el Mesías, si tú has postrado me adorares, te daré estos reinos y estas naciones, ese príncipe de este mundo, ese Dios de engaño, pues también está engañando a muchas naciones y lamentablemente pues muchos de los cristianos pues están siendo engañados por esta festividad que comenzó realmente, como decía anteriormente, a finales del siglo IV, principio del siglo V, el 25 de diciembre, por San Juan Crisóstomo y Gregorio Nacianceno, que fueron los que introdujeron esta tradición en la iglesia como una celebración obviamente muy antigua y obviamente hoy pues tenemos nosotros han adaptado. Nosotros como pueblo de Israel no tenemos nada que ver y yo quiero aclarar esto. Yo le doy gracias al Eterno por su misericordia, bendito, porque vengo también de una casa judía, mis abuelos, mis tíos rabinos, tengo familiares que son actualmente rabinos y yo le doy gracias al Eterno porque vengo de ese pueblo Israel por la sangre, somos circuncidados también conforme
también al pacto ordenado por el eterno Abraham, y somos la circuncisión del corazón, es decir, la obediencia, que es lo que el Eterno más quiere de cada uno de nosotros. Pero yo le digo esto porque yo he entendido en los últimos estos tiempos que mi identidad es Israel. Yo le estoy explicando este mensaje a la iglesia para que ellos puedan despertar, ustedes puedan despertar y entender a quién realmente tú vas a adorar a partir de hoy y qué festividad tú vas a celebrar. Si son las de Levítico 23, las que Dios dice, estas son mis festividades, o las que dicen en Roch, sigan adorando a través del engaño y la mentira, las tradiciones que la Iglesia Católica aceptó y que hoy el Papa Benedicto está diciendo, no, esto es una mentira, hay algo errado, ¿verdad? Yeshua no nació en un pesebre. El libro de Mateo dice bien claro que fue en una casa, y eso es lo que se le llama una sucá. A una sucá se le llama templo, casa, porque es un lugar habitacional, temporal, por 7 días que se celebra Yom Sukkot. Y de esto podemos aprender también un poco más. Bendito sea el santo nombre del Eterno. Pregunta número 5 también. ¿Está permitido mentir y crear historia a nuestros hijos, a nuestras generaciones, historias falsas? ¿Cómo esto de que Santa Claus trae regalos? La Biblia dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos, y nos enseña que Dios es el que nos da todas las cosas. Filipenses 4:19 dice, mi Dios suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Mashiach Yeshua. Es decir, no podemos enseñarle a nuestros hijos que el tal Santa Claus, San Nicolás, como quieran llamarle, Papá Noel, trae los regalos a través de esa chimenea y que aparece allí por arte de no sé qué. ¿Cómo se siente una persona cuando es engañada? Ustedes que están aquí en el santuario, ¿cómo se siente una persona que te enseñan desde que eres pequeño esta tradición y después cuando creces te das cuenta que el Papá Noel era una ciencia ficción, que no existe, no aparece en ningún lugar, que sí en algún momento determinado surgió este personaje, pero que todavía hoy se recuerda y a través de esta tradición? Las personas se sienten mal. ¿Por qué engañar? ¿Por qué mentir? Padres que nos escuchan, ¿por qué nosotros vamos a enseñar a nuestros hijos? Vamos a enseñarle la verdad a nuestros hijos. Y tú le enseñas la verdad, como decía el pasaje que leí al principio, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ustedes quieren tener hijos educados en la palabra de Dios, hijos que realmente conozcan esta verdad. No le enseñen la mentira, por favor, porque a nosotros tampoco nos gustan que nos mientan, y usted está abusando de mentalmente de sus hijos, porque usted está creando un patrón en sus hijos que es una mentira, obviamente, y ellos en algún momento, cuando crezcan, se van a dar cuenta de que usted, papá y mamá, le enseñó un cuento de mentiras a sus hijos. Mejor vamos a enseñarle la verdad, que es una costumbre, una tradición pagana y que no es realmente lo verdadero. Pregunta número 6. ¿No creen ustedes que los apóstoles tuvieron el tiempo necesario para escribir los preceptos de que esta fiesta se ha de celebrar? En 1 Corintios 11:23, el apóstol Pablo, el Shaliach Shaul, dice, lo que se nos fue ordenado a nosotros, los seguidores del Mesías, fue celebrar y recordar obviamente la resurrección del Mashiach, así como su venida. Allí en 1 Corintios 11:23 dice, porque yo recibí del Señor esto, que la noche que fue entregado, tomó pan y vino, y lo que algunos le llaman la Santa Cena, que realmente fue celebrado en la festividad, en la Moadim, en Moed de Pesach, llamado en inglés Passover. Así que también Pablo, él mismo nos escribe en Colosenses algo que yo quiero que ustedes obviamente entiendan. Allí en Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos
y no según Cristo, a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Así que tenemos que tener mucho cuidado con las tradiciones de los hombres. Estas tradiciones, estas huecas utilizadas de filosofías, no son más que maquinaciones mentales para también pervertir o sacarnos de los pasos que estamos siguiendo el Mashiach. Recuerden que Yeshua nos enseñó en el Evangelio de Juan 4:23 que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y eso es algo, repito, la palabra espíritu y verdad. Así que no es en falsedad, en mentira, sino es en la verdad. Número 7, ¿por qué en los Estados Unidos hasta los años 1700 era prohibido celebrar esta festividad? Bueno, el cristianismo de los años ante 1700 los Estados Unidos era más puro e íntegro. Este fue un país creado, mis amados, sobre principios bíblicos y no sobre falsas tradiciones, que luego la iglesia lo aceptó como una fiesta nacional. Bendito sea el eterno, el santo Dios de Israel. Yo quisiera agregar algo más antes de entrar en lo que es los comentarios acerca de Hanukkah. En 2 de Pedro 3, versos 16 y 17, Pedro también dice que hay indoxos también que tuercen las escrituras para su perdición. Y bueno, realmente tenemos que abrir los ojos y no permitir en ningún lugar que nadie nos aparte de la verdad. En Isaías 5, versos 20 y 24, el profeta también dice: hay de aquel que a lo bueno lo llama malo, ¿verdad? Y a lo malo bueno, a lo dulce amargo, al amargo dulce. Al que llama a las tinieblas luz y luz a las tinieblas, etcétera, etcétera. No podemos revertir la palabra de Dios. La palabra de Dios es constante, es fija, no cambia. Bendito sea el Eterno. Como dice el apóstol Jacob, Santiago, en su carta, en el capítulo 1, 17, dice: porque toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, donde no hay mudanza ni sombra de variación. Así que el Mashiach de Israel obviamente no nació el 25 de diciembre. Y obviamente eso lo expone Génesis 1, verso 1, que él estaba presente en la creación. Juan, capítulo 1, verso 1, él era el verbo que era con Dios, bendito sea el Eterno. Y Juan 1:14, que ese verbo que existía desde el principio fue manifestado, tabernaculizó en un cuerpo, bendito sea el Eterno. Así que nosotros tenemos que separarnos de inmediato de esta falsa adoración y realmente abrazar los pactos y las promesas y las festividades de nuestro pueblo de Israel. Bendito sea el Eterno. Le dejo de tarea también para que lean Jeremías 13, del verso 24 al 27. Allí el profeta Jeremías vuelve a tocar este tema tan importante, donde estos profetas, le he mencionado al profeta Moshe, Isaías, Jeremías, Ezequiel, donde ellos constantemente, el Eterno, a través de estos servidores, están constantemente llamándole la atención al pueblo de Israel. Salgan de esa adoración falsa, salgan de estar adorando estos tipos de dioses y toda esta mentira. Ahora, ¿por qué Navidad versus Hanukkah? Hanukkah tiene un sentido completamente diferente a lo que es la festividad de Navidad. Como decía anteriormente, la festividad de las Navidades o Christmas, por cierto, para hablar de esta festividad de Christmas hay muchas cosas más que hablar, pero Hanukkah, en cambio, conocida como la fiesta de la dedicación de las luces, trae como en este tiempo un recordatorio al pueblo de Israel. Por ejemplo, ¿qué celebramos nosotros en Hanukkah cuando encendemos estas mechas o Hanukkah, estas mechas fueron, bueno, para muchos que no conocen la historia del milagro que Dios mismo hizo en el templo. Pero vamos a ir paso por paso. Hanukkah es una festividad, primeramente aparece en la Biblia, en Juan 10, verso 22. Vayamos allí un momento rápidamente.
el libro del Evangelio Juan, capítulo 10, versos 22 y 23. Como decía anteriormente, la palabra Hanú, ¿verdad? Hanukkah quiere decir descanso, ¿verdad? Como bendito sea el Eterno. Dice allí en Juan 10, 22, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación y era invierno. Ahora sí, dice, y era invierno. Esto sí quiere decir que el 25 de Kislev cae en esta temporada de diciembre, porque ya estamos en invierno. Pero recuerden, contrario a la Navidad, cuando los pastores estaban apacentando los rebaños, no podía haber sido invierno. ¿Ok? Porque ningún pastor en este tiempo apacienta sus ovejas, sus rebaños, porque hay mucho frío. Ahora, Hanukkah se recuerda, ¿verdad?, la lucha de Yahuda Macabeo, el hijo de Matillahu, el sacerdote, contra Antíoco Epífanes, un griego, ¿verdad?, con raíces persias, de Persia también, que vino 165 años ante la venida del Mashiach, destruir el templo, y 70 años juntamente con el general Tito destruyen el templo de Jerusalén. Algo muy duro para nuestro pueblo de Israel, porque era un templo completamente dedicado al Barú, al Kadosh Barujú, al santo bendito es. Dice que se celebraba la fiesta de la dedicación. Repito, Hanukkah es conocida no solamente como la fiesta de las luces, sino la fiesta de la dedicación. ¿Por qué la fiesta de la dedicación? Porque fue dedicado, Yahuda Macabeo, todo su equipo que lo acompañaba, dedicaron el templo otra vez a Adonai, al Eterno. Es decir, ellos pudieron restaurar el templo, conseguir otra vez esos utensilios que habían desaparecido, como la menorá, el altar del incienso, la mesa de los panes de la proposición, el arca, ¿verdad?, con las tablas de la ley, el maná y la vara del sacerdocio. Pudieron rescatar esto y volver a dedicar el templo, y la Shejiná del Eterno fue y estuvo tan contento que solamente tenía un galón de aceite en el templo, que estas personas que entraron, el ejército de Antíoco Epífanes, desbarataron todos los galones de aceite, pero por alguna razón un galón de aceite se quedó. Y este galón de aceite, que solamente podía estar o daba aceite para una mecha toda la noche, se extendió por 8 largos días para darle tiempo al pueblo judío de que pudiera procesar todo este aceite de oliva para mantener. Entonces Dios le agradó esto, y por eso hizo esta extensión de multiplicación. Y dice allí el verso 23 de Juan 10, y Yeshua andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Entonces, la pregunta mía es, si esta no fuera una enseñanza o una fiesta bíblica, o una fiesta que las autoridades rabínicas de Jerusalén realmente la consagraron como para recordarle al pueblo Israel, entonces ¿por qué Yeshua estaba allí? El pórtico de Salomón está hablando del templo que erigió Salomón. Yeshua estaba allí porque Yeshua, ¿verdad?, tiene una asociación correcta. Primeramente, que en esta festividad él fue concebido, y luego después de más de 9 meses él nace en Sukkot, en la fiesta de los tabernáculos, que cae en algunos años cae en septiembre, en algunos cae el día 1 o 2 de octubre. Y según Juan 8:12, él dice, yo soy la luz del mundo, porque en los capítulos 8, 9 y 10 es un mismo comentario. Así que Yeshua estaba allí. Así como Yeshua en la fiesta de los tabernáculos dijo, el que tenga sed, corra a mí y beba, porque el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrá de su interior, agua viva correrá. Es porque en Sukkot el sacerdote tomaba una jarra de oro y echaba agua tomaba agua del pozo y echaba agua alrededor del altar, porque se levantaba un altar en Sukkot. Entonces Yeshua, viendo esa agua rociándola en el altar, él
parafraseó esta enseñanza de que viniéramos a él a beber esta agua. ¿Cuál? La que el sacerdote estaba echando en el altar. ¿Por qué Yeshua dice en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo? Porque es conocida como la fiesta de la luz. En medio de esta festividad dice, yo soy la luz del mundo. Aquí podemos ver que Yeshua estaba juntamente con sus discípulos en la fiesta de la dedicación, en la festividad de Hanukkah. Y él estaba en el templo de Salomón porque allí iban todos a encender y a recordar este gran acto de Yehuda Macabeo, que por cierto el nombre Macabeo son 3 iniciales, Mi, Kamoha, Elohim, ¿quién es como Dios? Bendito sea el Todopoderoso. Así que en Hanukkah celebramos y recordamos la lucha contra el imperio grego-sirio y la victoria que nos dio Elohim, como se conoce, la lucha de los pocos contra los muchos. La dedicación obviamente del templo y su restauración bendita, el milagro del aceite que fue extendido por 8 largos días. Los hebreos judíos pelearon contra un sistema que quería esclavizarlos y eliminar hasta la lengua hebrea, el sacerdocio, el templo y la Torá. Daniel 7:25 dice que se levantaría un anticristo, un antimachía, y dice, trataría de cambiar las festividades, es decir, la ley y las festividades, o la ley y los tiempos. Dice, y trataría de engañar a los santos si fuera posible también. Antíoco Epífanes fue un prototipo de este antimachía que vino a engañar y a destruir también. Y también, finalmente, en Hanukkah recordamos también, la dedicación, la gloria, la Kavod, la Tefiré, la Shekinah de Elohim, regresó al templo y realmente fue restaurado y pudimos salvar, bendito sea el Eterno, nuestra cultura hebrea, la lengua, las benditas tradiciones que nos enseñaron nuestros padres. Y gracias a ello, hoy podemos tener la Torá y la Biblia. Así que Christmas es un mes muy cargado, personas gastando mucho. De hecho, hay un comentario que me gustó mucho acerca de la cantidad de mismos cristianos que invierten dinero para regalarse unos a otros. Obviamente no tiene nada que ver regalar en Christmas. Los intercambios de regalos no tienen nada que ver con los sabios que vinieron del oriente a traerle oro, incienso y mirra a Yeshua, ya que ahí no hubo un intercambio de regalos, sino lo que trajeron fue una ofrenda al Mashiach de Israel. En cambio, muchos cristianos dejan de diezmar y ofrendar en los meses de diciembre, la obra de Dios la abandonan en un lado, hacen grandes gastos, se meten en deuda y después están en los meses de enero, febrero, marzo y abril tratando de recuperar cómo pagar estos grandes gastos, cuando Dios eso no lo quiere para ti. Dios no quiere que tú estés endeudado. Así que miremos bien, estudiemos otra vez la maravillosa palabra del Eterno, que nos lleva realmente de gloria en gloria y de poder en poder. Yo los invito a ustedes, mis hermanos, a través de esta enseñanza, que ustedes reflexionen realmente lo que abuelita y nuestros padres nos enseñaron y que nosotros vayamos a la verdadera escritura. El Eterno nos ha adoptado como sus hijos. Somos sus hijos. Juan 1:12 lo dice bien claro. Romanos 8, versos 15 al 17. Gálatas 4, 16. Somos sus hijos. Él es nuestro Padre maravilloso. Él quiere que te alejes de toda esta falsa tradición y estas preocupaciones. Y también la presión que sienten tantas personas de no poder regalarle algo a alguien y se sienten presionados, disgustos, problemas matrimoniales, mucha presión en el hogar. Pues venga a las festividades del Dios de Israel, venga a la cultura del Dios de Israel. Tú eres Israel, tú has abrazado al Mashiach y sus pactos. Así que venga, te invitamos a que hagas teshuvá, arrepentimiento, cambio en tu vida y abraces estas verdaderas festividades como la Pesa, la Pascua, como los panes sin levadura, la fiesta de las primicias, la fiesta de Shavuot, Pentecostés, la fiesta de las trompetas, las fiestas también de Yom Kippur, de ayuno y de oración y arrepentimiento, y también la festividad Yom Sukkot, una festividad de adoración, de cosecha, una festividad también de regocijo, porque Dios quiere verte gozo. Para eso vino el Mashiach, para cambiar el lamento, el baile y tu tristeza en gozo. Les recordamos que somos
la comunidad hebraica Casa de Israel, quien les ama y les bendice con todo el corazón, y que esta enseñanza la hemos hecho con todo amor para ustedes, ministros, líderes del pueblo en general. Solamente una reflexión para que meditemos en la bendita palabra, en el Espíritu Santo del Elohim, del Dios viviente. Que el Eterno le dé parnasá, sostenimiento a ustedes, que le dé su verajot de los chamayín, las bendiciones del cielo sobre su vida, y que sean ustedes guardados y protegidos para siempre. Gracias por escucharnos y por vernos, por tener paciencia. Recuerden que todo es posible si puedes creer. Les habló el Roy Alexander Barreras. Shalom.